Colosenses capítulo 1. Seguimos meditando en este pasaje. Colosenses capítulo 1, hablando de las maravillas, las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Padre, ciertamente nuestro Señor Jesús es digno. Tú lo has hecho digno. Tú nos lo has revelado como el todo glorioso Dios. Nuestro Señor Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, a quien anhelamos ver y con quien anhelamos estar en gloria, libres de pecado para poder disfrutar, Señor, de la presencia de Él. Ciertamente Él es digno de toda gloria y de honor y de poder, porque Él es Dios, Él es nuestro eterno sustentador. Gracias, Padre, por habernos revelado tan gloriosas verdades en tu palabra. Pedimos que nuestro corazón ahora sea sensible al meditar en ellas, y esto te lo pedimos, por favor, para gloria de tu nombre. Amén. Así pues, comenzando con el versículo 15, Colosenses capítulo 1, hasta el 17, dice: Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el eterno sustentador del universo y de tu vida. Todas las canciones que cantamos hoy tenían como común denominador el tema de que Él nos sostiene y Él nos seguirá sosteniendo. El martes pasado, Ana llevó a Aram, nuestro nieto, al médico, y cuando el médico lo auscultó, encontró un ruido raro en el corazón y inmediatamente lo refirió a un cardiólogo. Y Ana salió de ahí a buscar un cardiólogo, no estaba disponible. Al día siguiente tampoco estaba disponible, pero finalmente vio el cardiólogo. Pero mientras tanto, esos días pasaron y nosotros, otra cosa más con Aram. Y ahora en el corazón, la verdad es que este tipo de noticias nos agarra desprevenidos siempre, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué creemos? ¿Dónde nos sustentamos? Aprendí muchísimo con las varias conversaciones que sostuve con mi hermana Ilonka mientras ellos atravesaban por la agonía de la salud de Noelia. Yo no hallaba cómo consolarla, pero ella estaba fortalecida y sostenida en el Señor. Y ella me fortalecía a mí. La verdad de estas palabras, la verdad que el Señor nos revela sobre el Señor Jesús, para momentos como este, es una verdad, es poderosa. Es poderosa. Cristo Jesús tiene el poder para sostenerte, y lo hizo con esa preciosa familia en múltiples ocasiones. El dolor es real, pero la presencia del Señor Jesús también es real, y en Él nos sostenemos. Y nosotros seguimos meditando sobre este fantástico pasaje de Colosenses 1, pasaje que destaca gloriosas verdades sobre nuestro Señor.
Él es la imagen del Dios invisible. Ya nosotros vimos los versículos anteriores. Vimos que Él es la imagen del Dios invisible. Vimos que Él es el primogénito de toda creación. Vimos que Él es el creador de todas las cosas. Y ahora el versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. A través de los años, muchos creyentes surgen con dudas sobre si Jesús realmente es Dios o no. Y por la proliferación de las sectas de los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas exotéricas, muchos han sido llevados a la duda. Porque ciertamente la palabra de Dios manifiesta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, pero también lo presenta y lo revela como Dios. Comenzando por ahí mismo este versículo, y Él es la imagen del Dios invisible. Él es el retrato, Él es la impresión del Dios invisible. Cuando tú tomas una foto y bueno, la foto es digital, pero cuando tú la mandas a imprimir, ¿qué tú ves ahí en esa impresión? Exactamente lo que la foto tomó. Cristo Jesús es la impresión del Dios invisible. Es la imagen misma del Dios invisible. Él es el origen de toda la creación. Él es el génesis de absolutamente todo, y todas las cosas en Él subsisten. El estudio de estas verdades, hermanos, nos afirma, nos trae esperanza, nos fortalece, pues si Cristo no es Dios, no tiene poder para cumplir absolutamente nada de lo que dijo y nada de lo que prometió. Cuando, por ejemplo, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En ese mismo pasaje de Juan 14 inicia diciendo que Él, pues dice Él que no se turbe vuestro corazón, sino que crean en Él. ¿Cómo vamos a poder creer en Él realmente si Él no es Dios? ¿Cómo vamos a poder sostenernos en las promesas y en las enseñanzas que Él ha dado, que son enseñanzas absolutamente extraordinarias, fuera de lo común? Ningún otro maestro, por más iluminado como le dicen que haya estado, ha podido hacer declaraciones como las declaraciones del Señor Jesús y las promesas como Él las hizo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Tremenda promesa, gran esperanza. Si Él no es Dios, esto es absolutamente hueco. No sirve de nada. ¿Qué otra persona pudiera prometer algo así? Como nuestro Señor Jesucristo ciertamente es el eterno Dios, podemos confiar totalmente en Él. Y este mensaje tiene dos puntos principales, pero vamos a ver bastante material. Y el primero es que Cristo es eterno. Por lo tanto, mi esperanza es segura. Mi presente y mi futuro están seguros en Él. Porque Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Y ya nosotros vimos algunos pasajes, los voy a leer solamente de repaso, recordando pasajes paralelos a este, donde en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo.
O sea, ya en el principio Él estaba ahí, Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 8:58, cuando Él habla con los fariseos, ellos se escandalizaron porque el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, en presente lo dijo, yo soy. Hace 4,000 años, bueno, en aquel momento hace 2,000 años, yo soy. El presente. Cristo estaba en presente aún antes de Abraham. Juan 17:5 en la oración que él hace con el Padre, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, el resplandor de la gloria de Dios Padre y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el versículo 8 de Hebreos 1 dice, mas del Hijo dijo, o sea, el Padre dijo del Hijo, acerca del Hijo, 2 puntos. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, que el Padre dijo al Hijo, Dios, el mismo Padre. Y así pues nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es antes de todas las cosas, antes que cualquier cosa existiera, antes que todo el mundo natural y antes que todo el mundo espiritual, antes de todas las cosas visibles, antes de todas las cosas invisibles, antes de la materia, antes del espacio, antes de la energía natural, antes del tiempo. Ustedes recuerden la vez pasada que mencionamos que lo que creen los científicos, muchos científicos, no todos, no los científicos, son muchos científicos, quizá la mayoría, es que todo tuvo inicio en un punto, en una singularidad que de repente se expandió y creó la materia, el espacio, la energía y el tiempo. Y también creó las emociones, la inteligencia, o sea, de ese punto de la nada. Tenemos 2 orígenes. Dios creó los cielos y la tierra, o la nada creó los cielos y la tierra. ¿Cuál de los 2 milagros tú prefieres creer? Bueno, la Escritura, Dios se ha revelado y dice que Cristo Jesús es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Como vimos, Él es el creador del universo. Él es el génesis de absolutamente todo. Dice una frase bien corta de el comentario Beacon, Él es antes en posición, poder y tiempo. Él es antes de todas las cosas. Esta es otra evidencia de su deidad, porque siendo Él antes de absolutamente todo, no puede ser parte del todo. Si Él creó todo, no puede Él mismo ser creado. Si Él dio inicio a todo lo que existe y ya existió, no puede Él mismo tener un inicio. Si Él es antes de todo,
¿Qué existía antes del todo? ¿Qué existía antes de todo? La eternidad. Dios existía. Él es un eterno presente. Y si Él es desde la eternidad, Él mismo es eterno. No tuvo creación, no fue creado. Elvis Carballosa escribió: Cristo antecede a todo lo creado en cuanto a tiempo, en cuanto a rango. Todos los seres angelicales, cualquiera que sea su rango, fueron creados. Cristo, sin embargo, es antes de todo lo creado. Y hermanos, en la medida que la ciencia avanza, los científicos van surgiendo con nuevas informaciones, nuevas tecnologías y por tanto nuevas teorías. Por ellos solamente están descubriendo lo que Dios ya colocó ahí. Ellos están descubriendo lo que el Señor ya creó. Recordando que todo fue creado por medio de Él y para Él, nos comunica que Él mismo es el objeto de toda creación. Todas esas cosas que Él creó y que los científicos descubren y la tecnología descubre y la tecnología desarrolla, todo parte de lo que ya hay, de lo que Dios ya nos dio. Y todo esto es para su gloria. Si es para su gloria, imagínense que yo diga que estas cosas, que si yo pudiera crear cosas, no, desarrollar, fabricar cosas, digo, esto es para mi gloria. Yo sería blasfemo, idólatra. Ustedes saben lo que se dice del famoso Titanic, ¿verdad? No sé si fue el dueño o el capitán, no sé qué dijo, que ni siquiera Dios podía hundirlo. Pues miren, ya conocemos la historia. Nosotros no podemos y no debemos obtener gloria para nosotros mismos. Ahora, si Cristo Jesús está dirigiendo la gloria hacia Él, o Él es idólatra y blasfemo, o Él es Dios. Y lo que hemos visto es que Él es Dios. Él es el creador de todo. Él es antes de absolutamente todas las cosas. Y algo extraordinario de esto, entonces, al meditar en estas verdades, siendo Él antes de todas las cosas, entonces el Señor Jesús conoce todo lo que existe y conoce todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder. Lo conoce todo porque Él lo concibió antes de crearlo. Lo conoce porque Él mismo creó absolutamente todo. En ese todo que Él conoce, estás incluido tú. Él te conoce a ti, Él conoce tu plan, Él conoce la línea de tu vida desde el principio hasta el final. Lamentablemente el pecado ha afectado absolutamente todo. Eso incluye nuestra vida, nuestro corazón. Por eso es que necesitamos un redentor y Cristo es el perfecto redentor. Si Él no fuera Dios, nosotros no lo necesitamos como Salvador, porque ¿qué va a salvar Él si no es Dios? ¿Me doy a entender? Y con esto no estoy pretendiendo ser irrespetuoso. Es que es verdad, nadie que no sea Dios puede salvar. El Antiguo Testamento continuamente dice que Dios Jehová es el Salvador. Y nosotros encontramos ese Salvador en el Señor Jesucristo, el perfecto Salvador. Hace unos años atrás, en un mensaje, yo pregunté: ¿dónde estabas tú hace 5, 6 mil años atrás? Yo no existía, pero esa fue la respuesta.
estábamos en la mente y en el corazón del Señor, porque Él nos creó desde antes, Él nos concibió desde antes. ¿Acaso Él no nos predestinó para ser adoptados hijos de Él antes de la creación? ¿Acaso Él no nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo? Entonces nosotros estábamos en su mente y en su corazón. Amados hermanos, eso es absolutamente extraordinario para mí. Él conoce absolutamente todo. Esto significa Él te conoce a ti, porque Él te concibió en su mente, en su plan, desde antes de la fundación del universo. Tú no existías físicamente, pero sí en la mente de Él. Dentro de su plan, para ti, están todas las disposiciones que nosotros encontramos hoy día. Está el plan directo, cosas que Él va a provocar para tu vida, cosas que Él va a hacer para que tú experimentes y hagas y dejes de hacer en tu vida. Pero también dentro de su plan, Él va a permitir consecuencias de tu pecado. Y dentro de su plan, Él va a permitir que tú recibas consecuencias del pecado de otros. Eso está dentro de el plan del Señor para tu vida y para mi vida. Él es antes de todas las cosas que te están pasando, que te han pasado y que te pasarán. Él las conoce y no dejará, escucha bien, recuerda este versículo, el Señor no dejará que nada llegue a tu vida que tú no puedas soportar. Recuerden 1 Corintios 10:13. El Señor no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Que juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida, porque Él es fiel. Él nos ama. Él no quiere el mal para nosotros. Y cuando hay situaciones de dolor en nuestras vidas, eso es parte del diseño de Él. Es parte para fortalecernos. Es parte para aprender, para que aprendamos. Pero para que aprendamos, ¿con qué fin? ¿Para qué tenemos que aprender a través del dolor? Bueno, es que todos nosotros vivimos de este lado de Génesis 3. Yo estoy viviendo de este lado de Génesis 3. Y tú también. Y las aflicciones que pudieran venir a mi vida, si el Señor me permite victoria y aprender de ellas, yo podré ser mejor consejero para ti y tú para mí. Y esto es lo que el Señor quiere a través de fortalecernos a nosotros. Y las pruebas nos fortalecen. Y Él conoce que esto va a suceder. No le sorprende absolutamente nada. Por otro lado, siendo Él el eterno Dios, es la única forma que Él puede realmente concederte vida eterna. Porque si Él no fuera eterno, ¿qué vida eterna te puede prometer Él? ¿Yo te puedo prometer a ti algo eterno? No te puedo prometer absolutamente nada eterno. ¿Por qué? Porque no lo soy. El Señor Jesús, siendo el eterno, entonces su promesa es eterna. Y su promesa de vida eterna en Él es eterna, es real, es cierta. Puedes descansar en Él, puedes creerle, puedes estar seguro de que si Él te entregó vida eterna, es eterna, porque Él es eterno. Su eternidad respalda su regalo de vida eterna. Si tienes vida eterna concedida por Él, hermanos, escuchen, no hay nada temporal, nada de esta creación que te la pueda arrebatar, ni siquiera tú mismo. Como dice Romanos, no hay absolutamente nada, ni de esta vida, ni en la próxima vida, ni en el cielo, ni en la tierra, nada
que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También en la iglesia todas las cosas en Él subsisten. Y nosotros lo veremos ya en los próximos versículos. Ahora, el Señor es el Eterno y por eso es que nosotros podemos estar seguros. Nuestra esperanza es segura. Tu presente, tu futuro están seguros en Él si tú te has entregado a Él. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no has entregado al Señor Jesucristo tu vida, tu alma, te invitamos a que lo hagas, porque ahí es cuando recibirás vida eterna y ahí sí puedes estar seguro de cualquier cosa que pase. Si te mueres ahora mismo, estarás con Él, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice, ausente del cuerpo es presente al Señor. Y estando presente en el cuerpo, estar ausente del Señor. O sea, si estamos en el cuerpo, todavía no estamos en gloria con Cristo, pero ausente del cuerpo estaremos en gloria con Cristo. Y eso es lo que Él quiere. Por eso Él murió, por eso Él fue a la cruz. Él fue a la cruz para recibir el castigo de tu pecado y de mi pecado. Siendo Él el eterno Dios, Él quiere regalarte vida eterna. Por eso Él sufrió el castigo que tú y yo merecemos. Y como Él venció la cruz y Él venció la muerte, Él es dueño de la vida, Él te puede entregar vida eterna ciertamente. En segundo lugar, Cristo es el sustentador y Él es antes de todas las cosas y todas esas cosas en Él subsisten. Esa palabra subsisten puede tener varias inferencias, pero en nuestro contexto significa se mantienen unidas, se mantienen firmes. El orden, la unificación de todo, la interdependencia, el poder de las leyes naturales, los límites de las fronteras, los detalles más minúsculos y toda la complejidad que se va descubriendo, todo eso lo mantiene Él. Hermanos, es muy interesante leer sobre estas cosas porque decir que Cristo Jesús es el que creó y sostiene absolutamente todo, como dice Hebreos, por la palabra de su poder, que Él sostiene el universo por la palabra de su poder. El que no está enfocado en las Escrituras dice, eso es religión. La ciencia ha probado que no necesitamos a Dios. Realmente es así. Y ustedes saben que los jóvenes que en los últimos años del colegio y principalmente cuando se insertan en las universidades, muchos de ellos se están volviendo ateos. Se están volviendo ateos porque les inyectan estas mentiras y como principalmente, ustedes saben que en Estados Unidos ellos estornudan y a nosotros nos da gripe. O sea, todo lo malo que está allá, que se desarrolla allá, eventualmente de alguna forma va a llegar a nosotros. Y así ese tipo de cosas ha llegado hasta aquí y a todo el mundo. Y es increíble el ejército de ateos que está saliendo de las universidades de Estados Unidos y de las nuestras. No crean que esto sucede allá nada más. Y necesitamos entender, necesitamos estimular a los jóvenes a que lean un poco más sobre estas cosas. Y a mí me inspira, o sea, cuando leo esto, yo leí algunos comentarios y es interesante cosas que ellos dicen, pero algunos comentarios, o sea, de pastores reconocidos y hacen ilustraciones que quedan muy en el aire, quedan muy en el aire. Es necesario
hermanos, que nosotros entendamos, ok, realmente todas las cosas subsisten, se mantienen unidas por el poder de la palabra de Cristo. Cuando nosotros leemos un poco sobre, sobre esta galaxia, sobre el sistema solar, cómo el sistema solar se sostiene. ¿Por qué la Tierra no sale volando? ¿Por qué nosotros no salimos volando? Eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones. ¿Por qué todo estos planetas giran alrededor de sí mismos y alrededor del Sol? ¿Por qué las galaxias tienen sistemas que se mantienen unidos? ¿Por qué todos los planetas y todas las estrellas son redondas, son esféricas? ¿Por qué todo esto? Cuando nosotros leemos un poquito sobre esto, y ustedes saben que yo no soy ningún experto, yo solamente trato de entender un poquito, pero es impresionante ver el diseño de Dios en todas estas cosas. Leer un poquito sobre la materia es algo absolutamente, altamente curioso. Encontramos que ustedes saben que la materia está principalmente hecha de espacio. Ujú. Pero cuando a mí me da un golpe, a mí me duele. No dieron un golpe en el espacio, me dieron y me duele. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y es interesante, entonces, analizar esto. Cuando yo estaba en el colegio, la partícula más pequeña que se conocía era el átomo. Pues que más pequeño que el átomo no existía nada. No, ya no existe nada más que el átomo. Ajá. Ahora ya siguen descubriendo partículas subatómicas. Bueno, el átomo que está hecho, el átomo tiene un núcleo y ahí están los protones y los neutrones y después tienen los electrones que andan orbitando a través o alrededor del núcleo. Pero ustedes saben que nada de eso se toca. Toda la materia está hecha de átomos, pero también después, no, bueno, mira, ya después de eso no hay más nada. Ajá. Después descubrieron el quark. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? El experto en ciencias aquí. Yo solamente leí esto y estoy fascinado con estas cosas. Pero también es más pequeño todavía. Y entonces hay una teoría ahora que más pequeño que eso están los preones. Pero algo más curioso que todo eso es que ningún científico ha visto nada de eso. Pero ellos te lo enseñan como verdad. Pero ahora lo curioso mío es que estamos hablando sobre el sostenimiento de parte del Señor Jesús. Todas estas cosas están sostenidas por fuerzas poderosas que se atraen pero al mismo tiempo se repelen. Fuerzas electromagnéticas y, y es muy interesante cómo de dónde salen esas fuerzas. Toda masa tiene gravedad. Y entonces es interesante ver eso. No, porque la gravedad de la Tierra, cuando yo estaba en el colegio, no se enseñaba que venía del núcleo de la Tierra, del centro de la Tierra. Ah, pues ya no es así. ¿Okay? ¿Ustedes se imaginan si la palabra de Dios fuera como la ciencia? Tendríamos que estar cambiándola cada año. Ya no es así, pero es fascinante leer qué significa, cómo es el tema de la gravedad. Pero lo importante de todo esto es que hablan de las fuerzas y explican las fuerzas, pero el origen de esas fuerzas, ¿quién lo tiene realmente? Porque yo agarro y digo, ok, ¿dónde está el origen de la fuerza de la gravedad? Lo busco y lo busco, lo busco. Muchos rodeos, no, porque eso viene de tal cosa. Ok, entonces, y el origen de la fuerza de ese, que eso viene de tal otra cosa. Y el origen de todo. Entonces, al final, ¿quién es el que sostiene todas las cosas? Es nuestro Señor Jesucristo por la palabra de su poder.
Y absolutamente nada de lo que encontramos en la ciencia verdadera, contradice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no contradice absolutamente nada que está en la ciencia verdadera. ¿Por qué digo ciencia verdadera? Bueno, porque hay muchas mentiras, como ya hemos mencionado, que lo presentan como verdades y nuestros jóvenes los están asimilando, lo están creyendo y se están apartando de nuestro Dios. Sigue siendo difícil de explicar, pero es muy fácil de especular sobre el origen de todas estas fuerzas. Y ustedes saben que los científicos gastan miles de millones de dólares, literalmente, para investigar sobre estas cosas. Y desarrollan máquinas gigantescas para tratar de separarlo, las partículas del átomo del uno del otro, y tratar de encontrar todas estas cosas y ver qué sucede y ver la dinámica de todo lo que Dios ha creado. Ahora, una cosa es importante, hermanos, es que en la medida que la ciencia va desarrollándose, los científicos van encontrando cada vez mayor complejidad en todo lo que encuentran. Y esto es absolutamente importante, amados hermanos, la complejidad, porque las leyes naturales, ¿por qué se llaman leyes? Porque cada vez que se observan en este universo conocido, siempre tienen el mismo resultado. Y la segunda ley de la termodinámica jamás ha sido refutada, que dice básicamente que todo tiende al desorden, que todo tiende a la destrucción. Por ejemplo, si tú dejas un carro estacionado allá afuera y dentro de 2000 años tú vas a venir y tú vienes, si encuentras algo del carro, pues tienes que dejarlo sin tocarlo, déjalo así solo, por sí solo. Y tú no vas a encontrar prácticamente nada si encuentras algo. ¿Okay? Porque todo tiende a la destrucción y al desorden. Pero la teoría de la evolución presenta exactamente lo contrario a la segunda ley de la termodinámica, que es que de la simpleza viene la complejidad, que del desorden viene el orden. De la explosión, o que a algunos ya no les gusta decir explosión del Big Bang, sino la expansión del Big Bang, pues de ese desorden, viene todo el orden absoluto que encontramos en el universo. Y esto es importante, hermanos, y es principalmente los jóvenes, investiguen y estudien sobre estas cosas, lean sobre estas cosas para que su fe esté realmente afirmada. No porque eso prueba a Dios, sino para que ustedes entiendan que las escrituras sí es verdad y nada lo que hay en las escrituras contradice la ciencia verdadera. El Señor es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Su diseño es perfecto y sostenible, aún en un mundo que ha sido impactado totalmente por los efectos del pecado. El Señor sigue sosteniendo. Y el Señor no solamente sostiene este mundo visible, sino el mundo invisible. No solamente sostiene todo lo que es el universo, sostiene tu vida, y Él sostiene también sus promesas, porque Él es el Todopoderoso. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La grandeza de esta creación es fascinante, es asombrosa, es impresionante.
Cada rincón de ella es sustentado por el Señor Jesucristo. El poder detrás de este sostenimiento, que es, dice Hebreos, es su palabra. Carballosa dice, el verbo subsisten está en el tiempo perfecto, voz activa del modo indicativo. ¿Qué significa eso? Él explica. Ello sugiere una acción completada cuyos resultados continúan. La idea, sigue diciendo él, es que en él todas las cosas han subsistido y continúan subsistiendo. El poder providencial de Cristo da cohesión y estabilidad al cosmos. Cristo es el preservador de su creación. Termino la cita. No solo las cosas materiales, hermanos, todas las cosas en Él subsisten. No solo el mundo material subsiste por Él y en Él, desde la creación hasta su predeterminado final, porque esta creación tiene un final, desde la creación hasta su predeterminado final, el Señor Jesús es quien mantiene todo en su estado actual. ¿Cómo puedo yo entonces espiritualmente subsistir? ¿Cómo puedo yo, aparte de Él, subsistir? El Señor Jesucristo es quien me sostiene a través de su palabra. Aparte de Él, yo me desintegro espiritualmente hablando. Las tentaciones, las pruebas, los conflictos, ¿cómo subsistir a todo eso? Con el Señor Jesucristo, una relación con Él por medio de las Escrituras. ¿Cómo pueden subsistir nuestros matrimonios? La respuesta es sencilla, por Jesucristo. Yo no sé, hay pocos matrimonios que yo he encontrado que me han dicho, no, yo, o sea, mi esposa y yo, los conflictos nunca nos han, ¿cómo se llama? Eh, sacudido. Pero la mayoría de los matrimonios que yo conozco, los conflictos sí le han sacudido y en algún momento han pensado, mejor me hubiese sido no casarme con él o con ella. En algún momento han pensado, quizás debería divorciarme. ¿Quién puede sostenernos a pesar de nuestro propio pecado? El Señor Jesucristo a través de su palabra. Mi egoísmo es enemigo de mi esposa. Mi egoísmo es enemigo de cualquier relación. Necesito a Cristo y a su palabra. Es el mismo Señor Jesucristo quien sostiene su iglesia. Las iglesias locales podrán cesar de existir y de hecho, yo pudiera decir, y otros han dicho, que todas las iglesias locales tienen una fecha de caducación, una fecha de vencimiento. Todas las iglesias locales. ¿Dónde está la iglesia que Pablo escribió en Roma? La iglesia de Corinto. ¿Dónde está la de los Efesios? ¿Dónde está la de los tesalonicenses, de Filipos, de Colosenses? ¿Dónde está la iglesia de Filadelfia, de Tiatira, a la que escribió el Señor Jesús? La de Pérgamo, la de Esmirna. ¿Dónde están esas iglesias? Todas ellas cesaron de existir. Y aunque una iglesia local cese de existir, otras se levantarán, como ha sucedido. La iglesia de Cristo jamás desaparecerá. Es su iglesia, es su esposa, es su cuerpo. Cuando individualmente nosotros buscamos nuestra propia voluntad, nos desligamos de Cristo y de su propósito y de su diseño. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Esa debe ser nuestra vida también.
seguir su ejemplo, cargando nuestra cruz cada día, o sea, matando el yo en mansedumbre y humildad. Pensemos en Job. Él sostuvo a Job. Las circunstancias a las que Job fue sometido le sorprendieron a él, pero no al Señor. El Señor tenía todo planeado. Recientemente hablaba con una hermana y meditábamos sobre la prueba de Job. Concluimos que Dios planificó esa prueba. ¿Por qué? Porque su plan era fortalecer a Job para hacerlo, convertirlo en un mejor siervo suyo. Nos hacemos esta pregunta: ¿creció Job? Nosotros que conocemos el final de la historia, que ya hemos leído la historia y conocemos el final, él mientras la estaba cruzando no la conocía, igual que cuando tú y yo estamos pasando por pruebas, no la conocemos, el Señor se la conoce, pero a través de ella el Señor nos sostiene así como sostuvo a Job y no le permitió a Job profanar el nombre de Dios, blasfemar el nombre de Dios. No le permitió hacerlo. Job creció. Al final fue Job un mejor hombre. Bueno, él mismo testificó en los últimos capítulos, él testificó: wow, la verdad que yo pensaba que te conocía, pero ahora estoy seguro de que no, ahora te conozco mejor. Y al final del día, nuestra relación con el Señor Jesucristo, de eso se trata. Todas las demás cosas fluyen de ahí. Él reconoció que su entendimiento del Dios Altísimo era mediocre, estaba algo torcido, pero ahora lo conoce mejor y está listo para servirle mejor. Dios decidió bendecirle a él, no solamente con crecimiento espiritual, pero también decidió bendecirle con más hijos y con el doble de las posesiones que tenía antes. No siempre el Señor hace eso, pero lo hizo. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es el Dios todo glorioso. Amados hermanos, en una oportunidad el apologista cristiano John Lennox lanzó esta pregunta: ¿qué hace Jesús en la cruz? Si Él es Dios, ¿qué hace el Señor Jesús colgado en esa cruz? ¿Qué hace que Dios esté colgado en una cruz? Por ti, por ti. Porque Él te quiere sostener, quiere darte vida eterna y sostenerte. Por ti, Él fue a la cruz. Porque Él quiere darte vida eterna y como Dios eterno, Él te la puede dar y te la puede sostener. Porque Él sostiene absolutamente todas las cosas y lo hace para bien de nosotros. A través de su sufrimiento, a través de su muerte y resurrección, el Señor abre la puerta para que cada persona, al proceder al arrepentimiento, entre a la familia de Dios. Y al entrar a la familia de Dios, todos nosotros seamos unidos y sostenidos por el mismo Señor Jesucristo. La familia de Dios es preciosa. Dios es quien controla el clima. Dios es quien tiene absoluto control de todo lo que existe. Estimados hermanos, el clima no está controlado por la maldad del hombre ni por la mala administración de los recursos de parte del hombre. El clima está sostenido por Dios. Génesis capítulo 8, versículo 22. Y percibió Jehová olor grato, esto es,
Noé después del diluvio. Y dijo Jehová en su corazón, o sea, el Señor se dijo a sí mismo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Escuchen, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Eso es promesa de Dios. El clima, este mundo, no va a caer en un caos, como dijeron algunos hace 8 años atrás, que lo máximo que tenemos nosotros son 12 años y a los 12 años, desde ese momento, va a venir un caos terrible sobre el mundo por causa del calentamiento global y de no sé cuánto. Señores, debemos ser responsables porque el Señor nos hizo administradores de todo esto. Debemos ser responsables, debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros debemos o no debemos tirar basura en la calle, al piso. Debemos ser buenos administradores de todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Pero no es verdad que la irresponsabilidad del hombre va a destruir la tierra, que va a traer una catástrofe, que todos nosotros nos vamos, que el ser humano se va a extinguir. No, eso no va a suceder. Dios tiene un plan y eso no está incluido en su plan. Y si Él es el eterno Dios, si Él te puede prometer y garantizar vida eterna, Él puede muy bien sostener a un universo físico también. Cristo es eterno, mi esperanza es segura, tu presente, tu futuro están seguros en Él. Cristo es el sustentador, tu presente y tu futuro están seguros en Él. Estamos en las mejores manos, hermanos. Dios nos sostiene en la pobreza, pero también Él es quien nos sostiene en la riqueza. Hay muchos que al progresar en las riquezas van abandonando al Señor. Nuestro Dios nos sostiene en la enfermedad, pero también Él es quien nos sostiene en la salud. Y fíjense que yo lo estoy diciendo al revés. Dios nos sostiene en las dificultades, pero Él tiene también que sostenernos. Necesitamos que Él nos sostenga cuando todas las cosas parecen ir bien. Como Dios eterno, nada se escapa de su mano, y así como creó, Él también es poderoso para sostener todo lo creado. Su diseño es perfecto. Pero el Señor no solo sostiene el universo físico, también necesitamos que nos sostenga en lo espiritual. Por eso el escritor de Hebreos nos exhorta a seguir en esta carrera, difícil carrera, con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, quien nos dio a su Espíritu para que esté con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos que tú eres el Dios eterno, que tú nos sostienes y sostienes absolutamente todo. Tú, oh Dios, eres bueno. Gracias por mostrarnos tu bondad en cada momento. Bendito sea tu nombre, Señor. Si en esta mañana hay alguno entre nosotros que todavía no se ha entregado a ti, muévelo, Señor, a que tome la decisión. Si estás aquí, quiero hablar contigo. Si estás aquí esta mañana y no te has entregado al Señor Jesucristo, ¿por qué no lo haces ahora? Si necesitas reconciliarte con el Señor Jesús, ¿por qué no lo haces ahora, ahí en tu asiento? Habla con el Señor Jesús y dile: Señor, me entrego a ti. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Eterno. Nada se escapa de tus manos. Tú me trajiste aquí esta mañana. Necesitaba escuchar esto, Señor. En este momento me entrego a ti. Quiero reconciliarme contigo. Quiero entregarme a ti. ¿Por qué no lo haces
ahí en tu asiento, conversa con el Señor, dedícate a Él. ¿Sí? Quizás estás pasando por tribulaciones, por dificultades, ya sea de familia, luchas espirituales, tentaciones, ya quizás situaciones de trabajo. Dios te sostiene, conversa con Él. Y parece que te estás resbalando, parece que estás siendo sacudido. Ven a Cristo. Dile, Señor, mire, esto parece estar siendo más grande de lo que yo puedo soportar. Te necesito. Señor, gracias por las promesas tan gloriosas que tú tienes en tu palabra para nosotros. Y ahora, Padre, mientras participamos de la cena del Señor y recordamos lo que tú hiciste en la cruz como congregación, como familia de la fe, quiero rogarte, Padre, que nos des un sentido de familia, nos des un sentido de alegría, porque tú, oh Señor, eres quien nos ha traído para celebrar y recordar la salvación tan dulce, tan gloriosa que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Por ti y para ti pedimos y damos gracias por estas cosas. Amén.